Hay algo que ocurre en millones de hogares cada semana y que prácticamente ningún médico ha discutido de forma clínica con el hombre que se sienta frente a él. La actividad sexual privada, la forma en que se realiza, y si esa forma es la más beneficiosa para la salud prostática, el equilibrio hormonal y la función eréctil. No porque sea un tema menor, sino porque existe una zona de silencio médico alrededor de algo completamente normal que se convierte, con el tiempo, en una omisión con consecuencias reales. A los 50 años, el cuerpo ya no es el de los 30. Y lo que funcionaba sin consecuencias a los 30 puede tener efectos distintos a los 55. Esa diferencia merece una conversación clínica honesta. Lo que observo en mis pacientes de 50 a 65 años es una consistencia particular. Practican la autosexualidad de la misma forma que lo hacían a los 25. Con los mismos patrones, el mismo ritmo, la misma atención, o falta de ella, al proceso completo. No porque no les importe su salud, sino porque nadie les informó de que existe una diferencia fisiológica real entre una técnica que protege la próstata, sostiene la producción hormonal y mantiene la función eréctil, y una que con el paso del tiempo contribuye al deterioro de esos tres sistemas. Esa diferencia no está en la frecuencia. Está en 4 condiciones específicas que el cuerpo necesita y que el hombre de 50 años raramente conoce. Antes de continuar, necesito hacerle una pregunta directa. ¿En algún momento usted se ha preguntado si la manera en que practica la actividad sexual privada podría estar afectando, de alguna forma, su próstata, sus niveles de energía o la calidad de sus erecciones? No le pido que haya tenido la respuesta. Le pido que la pregunta haya aparecido. Si algo en esa descripción no identifica, escriba en los comentarios la palabra protocolo. No para medir alcance, sino porque lo que sigue fue desarrollado exactamente para ese hombre. Para esa pregunta que nunca encontró respuesta honesta en ningún artículo, en ningún foro, ni en ninguna consulta médica donde ese tema pudiera abrirse con calma y sin juicio. El silencio alrededor de esta pregunta tiene una característica que lo distingue de otras preguntas de salud. No es un silencio por falta de interés, es un silencio por ausencia de espacio. En consulta, el tiempo está ocupado por análisis, medicaciones, síntomas físicos. La pregunta de si la forma en que un hombre de 60 años gestiona su vida sexual privada es la más beneficiosa para su salud prostática simplemente no tiene lugar en el guión de la medicina convencional. Y el hombre que llevaría esa pregunta no encuentra el momento ni las palabras. La carga solo, en la mayoría de los casos durante años. Y esa carga, sin información, sin framework, sin respuesta, tiene un costo fisiológico real. He visto pacientes con prostatitis crónica recurrente que habían completado 3 o 4 ciclos de antibióticos sin resolución duradera. Cuando me tomé el tiempo de preguntar sobre sus patrones de actividad sexual, con calma, sin juicio, con la misma atención clínica con que pregunto sobre la dieta o el ejercicio, fue la primera vez que alguien se lo preguntaba directamente. No porque sus médicos anteriores fueran negligentes, sino porque esa conversación requiere un espacio que el sistema médico rara vez habilita. Y sin esa información, el tratamiento era incompleto. Se trataba una inflamación, no el patrón de comportamiento que creaba las condiciones para que la inflamación se repitiera semana tras semana. Quiero decir algo con precisión antes de continuar. La actividad sexual privada después de los 50 no es el problema. La regularidad de esa actividad tiene un papel documentado en el mantenimiento de la función prostática. El problema no es si se realiza. El problema es el modo en que se realiza. El modo dominante, el que la mayoría de los hombres aprendió a los 20 años y nunca revisó, es un modo que el cuerpo maduro ya no tolera de la misma forma. No porque sea moralmente incorrecto, sino porque crea condiciones fisiológicas específicas que se acumulan con el tiempo en síntomas que el hombre atribuye a la edad, cuando en realidad tienen una causa mecánica y conductual identificable y corregible. La primera explicación que la mayoría encuentra cuando busca información es que lo que importa es la frecuencia. Haga esto con regularidad y su próstata estará mejor. Hay verdad en eso. La regularidad tiene un efecto protector documentado. Pero la frecuencia sola es una variable incompleta. El mismo ciclo realizado de 2 formas diferentes, una en modo de alerta, apresurado, con tensión muscular superficial, otra con tiempo, con activación muscular profunda, en modo de recuperación, produce efectos fisiológicos completamente distintos sobre la próstata, la producción hormonal y el tejido eréctil. La frecuencia sin la condición correcta puede generar más congestión que protección,
y ese matiz no aparece en ningún artículo de salud popular. La segunda explicación que circula es que los suplementos compensan cualquier deficiencia en la técnica. Zinc, selenio, so-palmeto, beta-sitosterol. Hay una industria entera construida alrededor de la salud prostática, y ninguno de esos compuestos es capaz de sustituir los mecanismos mecánicos que determinan si la próstata drena correctamente o no. Los suplementos pueden apoyar la función glandular. No pueden reemplazar la activación muscular profunda que facilita el drenaje. No pueden crear las condiciones de tono del sistema nervioso que permiten que el músculo liso prostático se relaje de forma eficiente. Actúan sobre la bioquímica, pero el problema que estamos describiendo es de mecánica. Y la mecánica responde a condiciones físicas específicas, no a moléculas. La tercera explicación, que la técnica no importa después de los 50, que el cuerpo sabe lo que hace y basta con no complicarlo, suena tranquilizadora, pero es clínicamente inexacta. A los 25, el cuerpo tiene mecanismos de corrección que compensan técnicas imperfectas. El tono vascular es alto, la recuperación muscular es rápida, el sistema nervioso autónomo regula con eficiencia. A los 55, esos mecanismos de corrección tienen menos capacidad. Lo que a los 25 no dejaba consecuencia perceptible, a los 55 acumula consecuencias semana a semana. Decirle a un hombre de 55 años que su cuerpo se corrige solo sin información es dejarlo sin herramientas en el momento en que las herramientas importan más que nunca. Lo que ninguna de esas tres respuestas captura es que la actividad sexual privada puede realizarse en dos modos fisiológicos completamente diferentes, y que esos dos modos producen efectos opuestos sobre los tres sistemas que más le importan al hombre de 50 años: la próstata, la producción hormonal y la función eréctil. Virtualmente todos los hombres que nunca recibieron información específica realizan esa actividad en lo que clínicamente podría llamarse modo de rendimiento, un estado de activación simpática dominante, orientada a la complusión, con tensión muscular superficial. Ese modo es el opuesto de lo que el cuerpo necesita para que la actividad sea restauradora. Y existe un protocolo de 4 condiciones que invierte eso completamente. El protocolo no es una técnica en el sentido usual de esa palabra. No se trata de movimientos o posiciones. Se trata de 4 condiciones fisiológicas que deben estar presentes para que la actividad produzca un efecto restaurador sobre la próstata, en lugar de uno congestionante, sobre la testosterona en lugar de uno depresor, y sobre el tejido eréctil en lugar de uno que aumenta la tensión muscular crónica. Las 4 condiciones tienen mecanismos documentados. Ninguna de ellas es intuitiva para el hombre que aprendió a realizar esta actividad sin información clínica. Cada una actúa sobre un sistema diferente. Cuando se dan juntas, en secuencia, el efecto es sinérgico. Solo así, el protocolo funciona como una unidad completa. Antes de continuar, quiero pedirle algo. Si este contenido le está dando una precisión que no había encontrado antes, si siente que alguien por fin habla de mecanismos reales en lugar de generalidades, considere suscribirse a este canal. Publico información basada en lo que enseño en consulta, mecanismos fisiológicos reales, sin exageración, sin suplementos que promover, sin agenda comercial. Ahora bien, volvamos al protocolo. Mencioné 4 condiciones. La que más cambios produce en el menor tiempo es la primera. Y es también la que ningún hombre considera porque involucra algo que ocurre antes de que la actividad comience. No durante. Antes. Y ese antes, en términos de efecto prostático y hormonal, es donde la diferencia más importante se crea. La primera condición tiene que ver con el estado del sistema nervioso en el momento en que la actividad comienza. La respuesta eréctil, el drenaje prostático y la producción hormonal durante y después del ciclo requieren todas predominio del sistema nervioso parasimpático, no simpático. El sistema simpático, que se activa con el estrés, la prisa, la ansiedad, contrae la musculatura lisa prostática y mantiene el cuerpo en modo de alerta. En ese modo, la próstata no drena eficientemente. El tejido eréctil recibe señales contradictorias. La producción hormonal postciclo es subóptima. Iniciar la actividad directamente desde el estado de activación cotidiano, sin ninguna transición, es la causa más frecuente e ignorada de los efectos negativos que se acumulan con el tiempo en el sistema prostático. La segunda condición tiene que ver con el músculo bulbocavernoso. Este músculo del suelo pélvico tiene 2 funciones directas en el contexto de la actividad sexual.
sostiene la firmeza de la erección durante el ciclo y facilita la contracción que asegura el vaciado prostático completo. En el modo de rendimiento, los hombres generan tensión muscular superficial, tensión del abdomen, de los muslos, de la parte alta del suelo pélvico, que no activa el músculo vulvocavernoso de forma profunda. El resultado es que la eyaculación ocurre sin la contracción profunda que garantiza el vaciado completo. La próstata queda con fluido residual. Con el tiempo, ese residual acumulado es el sustrato de la congestión crónica. La activación profunda, sentida desde el perineo hacia adentro, transforma el resultado del ciclo completo. Noto algo en mis pacientes cuando les explico estas dos condiciones. La reacción no es sorpresa, es reconocimiento. El hombre que escucha, modo de rendimiento, simpático dominante, tensión superficial, lo identifica inmediatamente en su propia experiencia. Sabe exactamente a qué me refiero. Es la forma en que lo ha hecho durante décadas. Con prisa si hay poco tiempo, distante mentalmente si hay estrés del día, enfocado en llegar a la conclusión porque así aprendió que funciona. Esa es la arquitectura del modo que el cuerpo de 30 años toleraba sin consecuencia y que el cuerpo de 55 acumula como deuda fisiológica semana a semana. El reconocimiento ya ocurrió. Y ese reconocimiento es el primer paso real hacia el cambio. La tercera condición tiene que ver con la completud del ciclo. El ciclo de activación prostática tiene una secuencia muscular completa que, si se respeta sin interrupciones ni aceleración artificial, produce el vaciado glandular óptimo. Cuando el ciclo se apresura, porque hay tiempo limitado, porque la ansiedad de rendimiento presiona hacia la conclusión, la secuencia muscular no se completa correctamente. El músculo liso prostático no ejecuta su contracción completa. El drenaje es parcial. Y la próstata entra a las siguientes horas con presión residual que, acumulada en el tiempo, se manifiesta como los síntomas que el hombre describe al médico sin poder explicar su origen. No es un problema de patología. Es un problema de proceso interrumpido que el cuerpo no alcanza a compensar. Lo que empieza a verse cuando se comprenden las tres primeras condiciones, el estado del sistema nervioso, la activación muscular profunda, la completud del ciclo, es que todas son modificables. Ninguna requiere equipamiento, ninguna requiere medicación, ninguna requiere que la actividad se interrumpa o reduzca. Requieren que ocurra de manera diferente. Y esa diferencia es exactamente el tipo de influencia que cambia la postura del hombre frente a su salud prostática. Ya no está en la posición del que espera que los síntomas mejoren solos. Está en la posición del que puede crear las condiciones que el sistema necesita. No es una promesa de cura. Es un principio de influencia real sobre un sistema que todavía responde a las condiciones que se le ofrecen. Existe una cuarta condición, que mis pacientes describen como la más sorprendente. No ocurre durante la actividad, ocurre después. La próstata, después de un ciclo de activación, necesita tiempo y condiciones físicas específicas para normalizar su circulación y presión interna. En el hombre joven, ese proceso es automático. El tono vascular es suficiente para completarlo sin intervención. En el hombre mayor de 50, la normalización es más lenta y más sensible a las condiciones externas. Si en los 10 a 15 minutos posteriores a la actividad el hombre permanece sedentario, la circulación pélvica es mínima y la presión intraprostática tarda más en normalizarse. Un movimiento físico leve, una caminata corta, activa la circulación pélvica y facilita ese proceso de forma notable. La suma de las cuatro condiciones, estado parasimpático antes, activación muscular profunda durante, ciclo completo sin prisa, movimiento leve después, constituye lo que clínicamente podría llamarse un ciclo restaurador. Un ciclo que, en lugar de añadir estrés fisiológico al sistema prostático, lo drena. En lugar de deplecionar temporalmente los recursos hormonales sin reposición eficiente, los activa en el contexto correcto. En lugar de aumentar la tensión crónica del tejido eréctil, la reduce. La diferencia entre este ciclo y el modo de rendimiento no es de esfuerzo, es de condiciones. Y las condiciones son exactamente lo que se puede modificar con información, sin cambiar la frecuencia, sin agregar suplementos, sin medicación. Solo información aplicada con consistencia. A partir de lo que acaba de escuchar, el estado del sistema nervioso, el músculo profundo, el ciclo completo, el movimiento posterior, quiero pedirle algo ahora mismo. Piense en sus propias semanas. ¿Hay alguna de esas cuatro condiciones que usted reconoció en su experiencia o que claramente está ausente en la forma en que realiza esta actividad habitualmente?
No le pido que diagnostique, le pido que observe. Escriba en los comentarios cuál de las 4 condiciones le resultó más reveladora: la primera, la segunda, la tercera o la cuarta. Porque cuando un hombre puede ver exactamente qué condición falta en su sistema, ya está a un paso de poder crearla. Y ese paso, aunque pequeño en apariencia, cambia el sistema completo. Antes de completar el protocolo con precisión, necesito ser clara sobre algo que sería irresponsable omitir. Hay situaciones en que los síntomas prostáticos requieren evaluación médica formal antes de que cualquier modificación de hábitos sea la intervención principal. Si usted tiene cambios agudos en el flujo urinario que ocurrieron de forma rápida, sangre en la orina o en el semen, dolor pélvico persistente que no varía con el tiempo, o si su PSA ha mostrado elevación significativa en análisis recientes, esos son signos que requieren evaluación urológica. No le estoy diciendo que su situación requiera eso. Le estoy diciendo que la honestidad clínica exige que esa distinción sea explícita. El protocolo que sigue es para el hombre con síntomas graduales sin causa orgánica severa identificada. Dicho eso, la mayoría de los hombres de 50 a 65 años que notan cambios graduales en la función prostática o eréctil, sin diagnóstico severo, sin elevación importante del PSA, sin patología que lo explique completamente, tienen un componente conductual en esos cambios que ningún tratamiento farmacológico solo puede resolver. La prostatitis crónica de origen no infeccioso, la disfunción eréctil leve a moderada, la reducción gradual de energía posactividad, todos estos patrones tienen un componente en el modo en que la actividad se realiza. Y ese componente responde a modificaciones de comportamiento de la misma forma que la hipertensión leve responde al ejercicio y la alimentación. No son diagnósticos separados. Son el mismo sistema respondiendo a condiciones modificables. Cuando un hombre entiende que hay 4 condiciones específicas que puede crear, que no está condenado a un declive gradual porque tiene 58 años, algo cambia en la forma en que se relaciona con su salud. No es optimismo infundado, es agencia. La diferencia entre sentir que algo le ocurre y entender que hay variables que puede influir no es semántica, es clínica. Un hombre con agencia llega diferente a la consulta médica, hace diferentes preguntas, toma decisiones diferentes sobre medicación, sobre suplementos, sobre modificaciones de hábitos. La comprensión del mecanismo no garantiza el resultado, pero amplía las opciones disponibles de una forma que la ignorancia del mecanismo simplemente no permite. Y esa ampliación importa en cada etapa de la vida. Las 4 condiciones del protocolo restaurador, con precisión. La primera, 2 a 3 minutos de respiración diafragmática profunda antes de iniciar la actividad. Inhalación de 5 segundos por la nariz. Retención de 3. Exhalación de 6 por la boca, que activa el sistema nervioso parasimpático y crea el tono autonómico que la próstata necesita para drenar eficientemente. La segunda, durante la actividad, activación del músculo bulbocavernoso de forma profunda. No tensión superficial del abdomen o los muslos, sino contracción específica del músculo que se siente desde el perineo hacia adentro. Esa activación profunda es la que garantiza el vaciado prostático completo al final del ciclo y sostiene la firmeza eréctil de forma eficiente durante el proceso. La tercera condición. El ciclo debe completarse en su secuencia natural, sin aceleración artificial ni interrupción por prisa o tiempo limitado. El cuerpo de 55 años necesita ese tiempo para que la contracción muscular prostática se complete correctamente y el drenaje sea total. Si el tiempo no está disponible, es mejor posponer el ciclo que completarlo en condiciones que producen drenaje incompleto. La cuarta condición. En los 10 a 15 minutos posteriores al ciclo, movimiento físico leve, una caminata corta, movimiento suave de las piernas, que activa la circulación pélvica y facilita la normalización de la presión intraprostática. Sin ese movimiento, la próstata demora considerablemente más en recuperar su estado de reposo fisiológico óptimo. La diferencia entre la actividad sexual privada, que protege la próstata, sostiene la testosterona y mantiene la función eréctil, y la que las deteriora gradualmente, no está en si se hace o no. Está en 4 condiciones que el cuerpo necesita que se respeten. Que el sistema nervioso esté en modo parasimpático antes de comenzar. Que el músculo profundo del suelo pélvico esté activado durante el proceso. Que el ciclo se complete sin interrupción ni prisa. Y que haya movimiento físico leve en los minutos posteriores.
Esas 4 condiciones son lo que el cuerpo de un hombre de 50 años necesita para que la actividad sea restauradora en lugar de congestionante. Usted no tiene un sistema roto. Tiene un sistema que no recibió la información correcta. Si algo de lo que escuchó hoy reorganizó la manera en que comprende lo que le ha estado ocurriendo, escríbame en los comentarios. Nos vemos pronto. Urólogo revela la forma correcta de masturbarse para próstata sana, testosterona alta y erecciones firmes después de los 50 años.